Pues sí, aquí estamos con Ramón Tejada Olín para que, bueno, hablemos de lo que está pasando políticamente, porque ya está definido el camino, ¿no? Hasta más o menos, hasta el 16 de mayo o el 20 de mayo, porque las elecciones el año que viene creo que caen domingo 20, domingo el tercer 20, domingo de mayo. Y ayer mismo era proclamada la candidatura ya por el PRM del señor Luis Abinader, que deja claro, ¿no?, ya que ese partido queda un camino, desde luego, ahora, que es el de las candidaturas congresionales y municipales. Es el aspecto que falta ya. Que es un aspecto también llamado a provocar bueno, algún tipo de movilización, indudablemente, a nivel provincial y municipal, y definiciones, porque quedan definiciones ahí, indudablemente, pero el gran cuadro ya electoral a nivel de candidaturas está más o menos definido, El pacto PRD-PLD agrega un elemento inédito probablemente al escenario, y bueno, está más o menos claro lo que va a suceder o cuál va a ser el desempeño de aquí en adelante, ¿no? Digamos que por lo menos las principales candidaturas se han definido. Están definidas. Es decir, aunque el presidente de la República no ha hablado sobre su candidatura, se ha hecho un cambio constitucional para permitirle que pueda llegar a una repostulación, y casi todo el mundo está seguro que el candidato por el PLD será el presidente de la República. Que no lo ha dicho, es verdad. No lo ha dicho, pero ahí habría que ver, ¿no?, el momento en que el presidente hable y explique este momento, esta coyuntura histórica y las razones que pueda tener para optar por una reelección. Luego está el candidato del PRM, el Partido Revolucionario Moderno, que se perfila efectivamente como el principal partido de la oposición, por lo que se ha visto, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana ya ha avanzado, que se encuentra en un proceso de negociación, aunque ya se habla de que hay un pacto que no se ha hecho público en todas las de la ley entre el PRD, Partido Reformista, y PLD. Se supone que esta noche hablará Miguel Vargas Maldonado, quien dará los pormenores de este pacto. Lo que se quiere decir es que con esto se aclara bastante el panorama electoral en términos de las presidenciales, pero efectivamente en términos de las congresionales y municipales la claridad no está todavía abierta. Por ejemplo, alguna gente ha interpretado que se van a quedar todos los alcaldes y todos los senadores que actualmente están. Sin embargo, el acuerdo interno dentro del PLD lo que decía claramente era una reserva de las candidaturas que existían en senaduría y diputación actuales, y en el caso de los alcaldes lo que establecía es que en caso de que, como se dice en el argot, le den los números, es decir, que tenga la aceptación real y efectiva de su comunidad, medida a través de instrumentos científicos, pues podían optar por una reelección. Es decir, que no fue que hay un camino rápido a allá elegirse. Ese es un elemento. Y ya no hay perspectiva, no se observa de un gran acuerdo dentro de las organizaciones de oposición. Si tú te das cuenta, por un lado, Guillermo Moreno ha establecido que va a presentar su propia candidatura y presenta la opción de lo que llaman mesa de diálogo. Una mesa de diálogo que es un encuentro entre todas las gente. Pero precisamente algo muy similar es lo que está planteando en este último discurso Luis Abinader, sin hacer alusión ninguna a Guillermo Moreno, que la idea de mesa de diálogo de Guillermo Moreno tiene, qué sé yo,
fácilmente 10 años en el ambiente, Sí. no es algo nuevo. Y el diálogo que propone Luis Abinader es un tanto similar. Lo que a mí me llamó la atención, y yo creo que no me parece una forma correcta de hacer oposición, y sobre todo cuando tú tienes dos ideas que pudo haber señalado principalmente en su discurso, que fueron la idea que él tiene de le llamó algo así como un proyecto de nación que reviva la esperanza, y la idea de su campaña vista como Victoria 16, ¿no? Que me pareció bastante interesante, pero creo que se refirió de manera muy insultante y con epíteto no merecido hacia el presidente de la República. Si se va a hacer una oposición, si va a haber una competencia política, es correcto que tú hagas crítica a las cosas que no están funcionando bien, que haga esto, que inclusive establezca qué vas a hacer, tu programa de gobierno, y si tienes datos lo digas, pero no a ese nivel de agresividad ya personal hacia alguien, y sobre todo en este caso el presidente de la República. Creo que fue una nota totalmente discordante de ese discurso, y habría que esperar que la campaña del Partido Revolucionario Moderno no quiera irse por ese derrotero. Porque si se va por ese derrotero, lamentablemente va a ser lo menos efectiva. La gente además, ya la República Dominicana, como se ha visto lo que ha ocurrido con la Fuerza Nacional Progresista, no está en ese ambiente de que la política se convierte en un estercolero de insultos y contrainsultos, etcétera. Un elemento, hay varios, yo diría, en este escenario que tenemos, ¿no? Que es un escenario indudablemente sui generis, porque es único en su género. Primero porque tenemos por un lado al PLD pactando con el Partido Revolucionario Dominicano, algo que hubiese sido en otros momentos impensable, ¿no? Con el Partido Reformista pues ha habido siempre un entendimiento, sí, que viene de muchos años. Hay un partido que no existía, que es el Partido Revolucionario moderno, ¿no? Que es realmente un desprendimiento, uno de los varios desprendimientos que ha tenido el PRD, porque el PRD, recordemos que de ahí salió el BIS, que de ahí salió el PRI, salió el PRSD, y salieron varias fuerzas pequeñas que no han, pero que están ahí, que salieron, la estructura misma, o sea, es un desprendimiento también en algún momento, porque fueron PRDistas los que inicialmente la formaron, ¿no? Sin embargo, tenemos un polo que es el PRM, que se perfila como una oposición, por cierto, muy cáustica, muy beligerante, que recupera este tema manido para mí un poco en vez de hacer propuestas positivas a la sociedad y concentrarse en sus planes, vuelve a este recurso de los epítetos y de los insultos y las cosas, pero tenemos un panorama nuevo, por primera vez algo único, que es un presidente, una presidencia de la República y un partido que se remoza, que se renueva y que tiene indudablemente una aprobación en el pueblo que es importante y que gravita determinantemente sobre la coyuntura en realidad. Sí, bueno, bastante. Creo que de este proceso electoral, en la mayoría de los procesos electorales no solamente se juega las candidaturas, siempre esos procesos tienen efectos importantes en el sistema partidario, es decir, dentro de los partidos políticos y en los reacomodos de los liderazgos. Y efectivamente este proceso electoral va a ser de gran importancia para el futuro del sistema partidario, del sistema de partido, de la relación entre los partidos y de la forma en que los partidos internamente van a responder a la necesidad de la ciudadanía, pero también de quiénes, qué equipos, qué liderazgo, qué personas van a liderar los diferentes partidos. Obviamente que el Partido Revolucionario Moderno, que con la elección de
Abinader, se puede decir, vence a Hipólito Mejía y se presenta como el líder indiscutible del PRM en este momento. Pero su desempeño y la capacidad que tenga de aglutinar a la oposición va a ser determinante para saber si el PRM va a definitivamente ser una organización política cuyo principal liderazgo será Abinader, o si el grupo de Hipólito Mejía puede recuperar el liderazgo dentro del PRM, o incluso de si el PRM podría de nuevo tener alguna sangría de gente que regrese al PRD. Igualmente, en función de lo que ocurra con este acuerdo y de los aspectos que puedan entre el PLD y el PRD concertar, tanto para la base del partido como para las alcaldías, diputaciones, senadurías, ya es un poco más difícil, va a determinar si efectivamente este es el último tiro del PRD de Miguel Vargas Maldonado, o tiene posibilidades el PRD de tener un mayor nivel de incidencia, de recuperar, si se quiere, la incidencia. ¿Y la tiene? ¿La tendría? Podría tenerla. Es una elucubración. Pero... Sí, podría tenerla. Las dificultades van a estar, primero que nada, en hasta dónde Abinader pueda conectar o no con las masas. Si un mayor nivel de conexión de Abinader con las masas va a ser un nivel de mayor dificultad para el PRD para crecer, porque están compitiendo por el mismo grupo electoral, por lo que llaman el mismo target, el mismo blanco del público electoral. Y bueno, lo que pasa en uno va a afectar en otro, si este hace un mejor desempeño, pero también hasta dónde el desempeño del PRD en las congresionales y municipales, todavía la gente que tiene, pueda reconstruirse desde lo local. Es decir, obviamente que en términos del liderazgo presidencial, Abinader ya se ha anotado un par de puntos. Es el candidato, el PRD va a hacer un acuerdo con el PLD, lo que quiere decir que Miguel Vargas Maldonado no va a ser propiamente el candidato, aunque se quede con el liderazgo. En ese sentido, aparentemente el PRM va corriendo con ventaja, pero tenemos que esperar el desempeño. Y el PRD, vamos a ver si utiliza este momento para reaglutinar su fuerza, hacerse partícipe de un gobierno, en este caso del gobierno de Danilo Medina, que se están estableciendo algunos acuerdos que van a tener que ver con el sector salud, con el sector educación, etcétera. Si eso funciona y él puede lograr para sí también parte del capital político que da la ejecución de políticas públicas eficientes. Pero insisto, el que tiene la mayor, el que va por el carril del centro, como se dice, en la competencia entre el PRD y el PRM es el PRM, porque va con su propia organización, va independiente y tiene la oportunidad de fortalecerse y compactarse. ¿Cómo explicar este pacto, este acuerdo PRD, PLD? Porque tiene su explicación, pero... Mira, desde hace un tiempo que un sector de la sociedad dominicana venía hablando de que el polo liberal podía tener un espacio de negociación, inclusive se habló del PLD y el PRD en un asunto. Obviamente la posición, el acuerdo se posibilita debido a que tú estás frente a un Partido de la Liberación Dominicana con una nueva dirección. Es decir, el presidente Danilo Medina le da un sentido distinto, una orientación distinta al Partido de la Liberación Dominicana, que me parece, desde la campaña estábamos hablando de eso, que es una forma también de regresar el PLD al partido como lo había pensado Bosch, es decir, un partido que defiende políticas públicas inclusivas, que defiende políticas públicas eficientes, que defiende políticas públicas que vayan a favor de los sectores más pobres y vulnerables. Un partido progresista, como diría en algunos sentidos. Sí, el presidente Danilo lo ha traído hasta esto. Y el PRD, un partido que con la separación que ha tenido se ha habido muy minimizado, con pocas posibilidades reales en términos de las presidenciales, pero con una importante presencia en términos de las diputaciones y la sindicatura. Bueno,
se logró un acuerdo frente a una necesidad que tenía el Partido de la Liberación Dominicana y una necesidad que tenía el PRD. Exacto. Es decir, y los acuerdos son eso, los acuerdos son, oye, tú tienes algo que yo necesito y yo tengo algo que tú necesitas. Pues perfecto, el problema está si ese acuerdo implica o no efectivamente una mejora de la política pública, si hay un acuerdo de efectivamente un gobierno de unidad nacional. Y ya lo veremos cuando lo anuncien, pero a mí me parece que sí, y ese es el elemento positivo. Exacto. Cosas veredes, Sánchez, decía la gente, ¿no? Sí, cosas que veredes. cobra vigencia la frase, ¿no?, del Quijote, y sobre todo nos llama también a una reflexión. Todo es posible realmente, no hay por qué estar cerrado. No hay por qué estar El todo... cambio es un hecho siempre, y la realidad social es demasiado cambiante, demasiado dinámica, sobre todo en estos tiempos. Y sobre todo que parece ser que los políticos a veces no saben que es necesario la prudencia, que es necesario, fíjate el acuerdo PLD-PRD como tú dices, y que se posibilita porque Danilo Medina precisamente tiene una característica muy clara, y lo ha visto, de concertación y de acercamiento a la gente. Es decir, aunque la gente siempre quiere que él hable públicamente, diga esto, Danilo habla muchísimo con los hechos, y lo que habla es como habló ahora reciente en Sánchez Ramírez, ayudando a la gente, estimulando la asociatividad, que la gente se junte, que juntos trabajen, que le presta, pero el préstamo devuélvemelo, no regala, estimula que la gente desarrolle sus capacidades y concerta, y es un gran concertador. Exacto. Bueno, y eso se posibilitó por eso. Y es importante que los políticos lo entiendan, porque tengo el temor, por el discurso de Abinader, que se vaya por un discurso tipo del discurso de la Fuerza Nacional Progresista, un discurso más personal, insultante, de querer reducir la capacidad que el otro y reducir las cosas que se están haciendo y no de análisis, no de establecer, porque todo gobierno, un déficit social tan grande que tiene la República Dominicana puede tener dificultades, pues que ubique las cosas que efectivamente están ocurriendo y en función de eso se hagan la propuesta, pero que se abandone ese deseo de minimizar la figura del presidente con esa actitud tan personal como se vio en ese discurso. Bien, bueno, gracias a Ramón Tejada Holguín por arrojarnos luz aquí sobre la realidad social y política dominicana. Y para continuar arrojando todavía más luz sobre esa realidad, pues vámonos a Ecomundo. Por Dios, con Lucas Vicens, el economista Lucas Vicens, Ecomundo. Quédese ahí.